Marie Curie fue una científica importante a principios del siglo XX, también conocida como la mujer de los dos Nobel y la madre de la física moderna. Nacida como María Salomea Slodowska en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867, hija del profesor de física y matemáticas Władysław Slodowski y de la maestra Bronisława Boguska, siendo la más pequeña de 5 hermanos. Creció en una Polonia ocupada por las fuerzas del Imperio ruso. Obligados a deshacerse de la cultura polaca, su familia no se desligó nunca de sus raíces. Sin embargo, el patriotismo de su padre hizo que sus supervisores le designaran trabajos mal remunerados, por lo que su familia tuvo serios problemas económicos. Su infancia se vio marcada por el fallecimiento de una de sus hermanas a causa de tifus y a la muerte de su madre por tuberculosis, cuando solo tenía 10 años. Todas estas dificultades no amedrentaron su deseo de estudiar. Estuvo en un instituto para niñas del cual se graduó el 12 de junio de 1883 con medalla de oro. Tras cursar los estudios de enseñanza básicos, no pudo inscribirse en una institución regular de educación superior porque era mujer, así que junto a su hermana Bronisława ingresó en la clandestina Universidad Flotante, una institución patriótica de educación superior que admitía a mujeres estudiantes. Bronisława pronto se marchó a París a estudiar y para poder acompañarla en el futuro, Curie trabajó como institutriz, a la vez que continuaba con su formación para poder costearse la matrícula en la universidad. Es así como para 1891, con 24 años, Marie Curie finalmente se trasladó a estudiar a Francia, gracias a sus ahorros y a la ayuda de su padre. Estudió física, química y matemática en la Universidad de París, siendo una de las 27 mujeres en la Facultad de Ciencias, donde había un total de 776 estudiantes. Y aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del idioma y poder estar al nivel de sus compañeros. Estudiaba durante el día y daba clases en la noche para poder subsistir. En ocasiones presentó desmayos por el hambre. Y ya para este momento hablaba con fluidez 4 idiomas. Durante estos primeros años en Francia desarrolló un gran interés por las artes teatrales y para 1893 recibió su licenciatura en física, siendo la mejor alumna de su clase. En 1894 obtuvo su segundo título e inicia su carrera científica con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. En ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. Desarrollaron una fuerte amistad en el laboratorio, hasta el punto que Pierre le propuso matrimonio, pero al principio Marie no aceptó ya que tenía la intención de volver a Polonia. Sin embargo, Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla a su país, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Pero Marie regresó a Varsovia para las vacaciones en 1894, donde visitó a su familia y siguió trabajando durante un año en Polonia, con la intención de que conseguiría un puesto académico de su especialidad científica en su país natal. Pero la Universidad Jagiellónica de Cracovia denegó su contratación porque era mujer. Justo a tiempo, una carta de Pierre la convence de regresar a París para obtener un doctorado y estar juntos. Sería una cosa preciosa. Una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. De vuelta a Francia, Marie y Pierre contrajeron matrimonio el 26 de julio de 1895 en Sceaux, en una boda sencilla y sin ceremonia religiosa, en la que entre algunos amigos y la familia inmediata les dieron dinero en lugar de obsequios. Marie vistió un traje azul oscuro, el mismo que durante muchos años usó como traje de laboratorio. Tiempo después, Marie dijo que había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico en quien podía confiar. Tras conseguir el segundo título, su siguiente reto era el doctorado. El primer paso era la elección del tema de su tesis. Tras discutirlo con su marido, resolvió centrarse en los trabajos del físico Henri Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían unos rayos de naturaleza desconocida.
Para los experimentos, empleó una técnica creada 15 años antes por Pierre y su hermano Jacques Curie, quienes habían desarrollado una versión modificada del electrómetro. Planteó la hipótesis de que esta radiación no era el resultado de una interacción de las moléculas, sino que provenía del propio átomo. Esta hipótesis fue un adelanto importante para refutar la antigua suposición de que los átomos son indivisibles. En 1897 nació su hija Irene, y para mantener a la familia, comenzó a enseñar en la Escuela Normal Superior. Los Curie no tenían laboratorio propio, y la mayor parte de sus investigaciones eran realizadas en un cobertizo, propiedad de la ESPCI. No eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación en su continuo trabajo con sustancias sin ninguna protección, ya que en esa época no se habían asociado enfermedades a la radiación. Después de un tiempo, emprendió una búsqueda sistemática de sustancias adicionales que emiten radiación y alrededor de 1898 descubrió que el torio también era radiactivo. Marie era consciente de la importancia de publicar rápidamente sus descubrimientos y tomar lugar en la comunidad científica. Y en julio de 1898, el matrimonio publicó en conjunto un artículo en el que pronunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor a Polonia. En el otoño de 1898, Marie sufrió inflamación de las yemas de los dedos, los primeros síntomas conocidos de la enfermedad de los rayos, que la acompañaría el resto de su vida. El 26 de diciembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento, al que llamaron radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo. En la investigación se acuñó la palabra radiactividad. En 1900, Marie Curie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática por la Escuela Normal Superior. Y en 1902 fallece Władysław, su padre, y regresó a Polonia para el entierro. Durante estos años, ricos en investigaciones científicas, la Academia de Ciencias de Francia apoyó financieramente el trabajo de Marie Curie, dándoles unos 40.000 francos para sus proyectos. Entre 1898 y 1902, los Curie publicaron de manera conjunta o por separado un total de 32 trabajos científicos. Entre ellos, el que enunciaba que cuando el ser humano se expone al radio, las células enfermas y formadoras de tumores eran destruidas más rápido que las células sanas. El 25 de junio de 1903, Marie Curie defendió su tesis doctoral, llamada Investigaciones sobre las sustancias radioactivas. Obtuvo el doctorado y la mención cum laude, que es una locución latina usada para indicar el nivel de rendimiento académico con la que se ha obtenido un grado académico universitario máximo, usualmente el doctorado. Ese mes, los Curie fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radiactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer y solo se le permitieron hablar a su marido. Al año siguiente, la disertación de Marie Curie se tradujo a 5 idiomas y fue reimpresa 17 veces. A mediados de 1903, el matrimonio empezó a padecer sus primeros problemas de salud, pero los médicos solo los mantenían en observación. El 5 de noviembre de 1903, la Real Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla Davy, que se otorga anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química. Pierre viajó solo a Londres para recibir el premio. En este mismo año, la Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie con el Premio Nobel de Física, junto a su marido y Henri Becquerel, en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación, descubiertos por Henri Becquerel. Fue la primera mujer en recibir tal galardón. Al principio, el comité seleccionador pretendió ahorrar solamente a Pierre y a Henri, negándole reconocimiento a Marie por ser mujer. En diciembre de 1904, Marie dio a luz a su segunda hija, Eve, tras sufrir un aborto probablemente producido por la radioactividad. Años después, contrató institutrices polacas para enseñar a sus hijas su lengua materna y las enviaba o llevaba consigo de visita a Polonia. El 19 de abril de 1906, Pierre murió en un accidente en París. Mientras caminaba bajo la intensa lluvia, fue golpeado por un carruaje, tirado por caballos y cayó bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo.
En los años siguientes, Marie sufrió depresión y se apoyó en el padre y hermano de Pierre. El 13 de mayo de 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió ofrecerle el puesto que había sido creado para su esposo. Lo aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como un homenaje a su marido. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad y la primera directora de un laboratorio de esta institución. Durante 1911, la Academia de Ciencias de Francia discutió si Curie ocuparía el puesto del fallecido Désiré Regnes, pero no la eligieron como miembro por 1 o 2 votos. En ese momento, Curie ya era miembro también de la Academia de Ciencias de Suecia, de la República Checa y de Polonia, de la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Imperial de San Petersburgo, y miembro honorario de muchas otras asociaciones científicas. Aunque era una científica famosa por su trabajo en pro de Francia, la actitud del público hacia Marie tendía a la xenofobia, pues se rumoreaba que ella era judía. Más adelante, su hija Irene comentó que la hipocresía pública de la prensa francesa retrataba a su madre como una extranjera indigna que fue nominada para un honor francés, en lugar de alguien de otro país que recibía el premio Nobel en nombre de Francia. En 1911, la prensa reveló que después de la muerte de Pierre, su marido, Marie Curie había sostenido un breve romance con el físico Paul de Benguin, un antiguo estudiante de Pierre, que estaba casado, aunque ya se había separado de su mujer meses antes del escándalo. La esposa de Benguin pronto se dio cuenta y amenazó de muerte a Marie. Esto dio lugar a un escándalo periodístico que fue aprovechado por sus adversarios académicos. Curie, que tenía poco más de 40 años en ese momento, era 5 años mayor que de Benguin, y en los tabloides la tachaban de ser una rompehogares judía extranjera. Por otra parte, el reconocimiento internacional por su trabajo había crecido exponencialmente, y la Academia de las Ciencias sueca la condecoró con el Premio Nobel de Química de 1911, en solitario. Este premio fue en reconocimiento por sus servicios en el avance de la química, por el descubrimiento y los elementos radio y polonio, el aislamiento del radio y el estudio de la naturaleza y compuestos de este elemento. Fue la primera persona en ganar o compartir 2 premios Nobel. Un mes después de aceptar el premio, fue hospitalizada por depresión y una dolencia renal que fue intervenida quirúrgicamente. En la mayor parte de 1912, evitó las apariciones públicas, viajó con sus hijas bajo seudónimos y pidió a sus amigos y familiares que no dieran información sobre su paradero. En 1913 mejoró su salud y en marzo recibió la visita de Albert Einstein, con quien realizó una excursión de verano en la Engadina, Suiza. Días después del estallido de la Primera Guerra Mundial, a mediados del 1 de agosto de 1914, para ser exactos, las hijas de Curie, Irene y Eve, fueron trasladadas a Larocoste, Francia, mientras que ella se quedó en París custodiando el instituto y las muestras de radio. Durante la guerra, debido a la cantidad de heridos, los hospitales carecían de personal capacitado para manejar las máquinas de rayos X, por lo que Marie equipó un automóvil con un aparato de rayos X portátil, el cual funcionaba como una especie de ambulancia y fue bautizada con el nombre de Petite Curie. Esta invención sirvió de gran ayuda ya que los cirujanos trabajaban mejor con los rayos X de los heridos. Marie llegó a convertirse en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa y creó el primer centro de radiología militar de Francia a finales de 1914. Y en 1916 fue una de las primeras mujeres en obtener un carnet para conducir, pues lo solicitó para manejar su ambulancia de rayos X. Se estima que más de 1 millón de soldados heridos fueron tratados con sus unidades de rayos X. No realizó investigaciones durante este periodo y a pesar de todo el servicio que prestó, nunca recibió un reconocimiento en vida por parte del gobierno francés. En 1921, planeó un viaje a Estados Unidos con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del radio. Llega 7 días después a la ciudad de Nueva York, recibida por una gran multitud de personas, y el periódico New York Times publicó en su portada que Curie tenía la intención de ponerle fin al cáncer. Durante su estancia, la población tuvo una percepción de ella como una sanadora y no como una científica. En el mismo año, el presidente Warren G. Harding la recibió en la Casa Blanca y de forma simbólica le regaló 1 gramo de radio estadounidense.
elemento que era bastante costoso para la época. Fue reconocida por el gobierno francés con la Legión de Honor, la cual ella rechazó. En los Estados Unidos recibió 9 doctorados honoris causa. No obstante, rechazó uno en el campo de física otorgado por la Universidad de Harvard. En octubre de 1929 viajó nuevamente a Estados Unidos y durante su estadía el presidente Herbert Hoover le entregó un cheque por $50.000, dinero que fue destinado a la compra de radio sucursal del instituto en Varsovia. También viajó a otros países dando conferencias en Bélgica, Brasil, España y Checoslovaquia. En 1922, Curie se hizo miembro constitutivo de la Comisión Internacional para la Cooperación Intelectual de la Sociedad de las Naciones, año en el cual también se hizo miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia, y para 1930 se hizo miembro del Comité Internacional de Pesos Atómicos de la EUPAC. Unos cuantos meses después de su última visita a Polonia, fallece el 4 de julio de 1934 en el Sanatorio Saint-Sejomoz, cerca de Passy, Francia. Se detectó como causa de muerte una anemia aplásica y se cree que fue por los altos niveles de radiación a los que se expuso al realizar estos trabajos, considerando los efectos dañinos de los cuales no se tenía mucha conciencia para la época, y las experimentaciones realizadas sin medidas de seguridad adecuadas. Sus documentos de la década de 1890 hoy en día se consideran altamente peligrosos gracias a la contaminación radioactiva que estos poseen, a tal punto que hay que utilizar trajes de protección para manipularlos. Fue enterrada junto a su difunto esposo en el cementerio de Sux, y 60 años después sus restos fueron llevados al Panteón de París en 1995, junto a los de su esposo, Pierre Curie, convirtiéndose en la primera mujer en ser sepultada allí. Para finalizar, el trabajo de Marie Curie trajo consigo una herencia y un periodo de muchas transformaciones. Es conocida por ser la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en ganarlo en 2 oportunidades. Contribuyó en grandes avances científicos, creando las bases de la fuente de la radioactividad, con las que años después se comprobaría la estructura del átomo. Por otro lado, demostró que la alta radioactividad del radio ofrecía una solución para tratar el cáncer con efectividad, aporte que hasta el día de hoy es utilizado. Es considerada como un ícono feminista, incluso pionera del movimiento. Las mujeres en esa época no eran tomadas en cuenta, eran vistas como un objeto e inferiores al hombre, siendo juzgadas y cuestionadas sobre sus capacidades. Es por eso que Marie Curie decide ignorar todos los prejuicios de la sociedad y demostrarle al mundo de lo que en realidad la mujer está hecha, sencillamente acabar con esa imagen de inferioridad y crear una nueva de empoderamiento e igualdad. Gracias a sus avances y a todo lo que aportó, es considerada como la madre de la reactividad y de la física moderna. A continuación, un gran pensamiento de una gran mujer. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Marie Curie. Gracias.